Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo ciclo de Conversando con los que escriben sobre el peronismo. Mi nombre es Carolina Barri y estoy a cargo del programa de estudios de historia del peronismo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. En esta ocasión vamos a presentar un libro que se llama Braden o Perón, que en definitiva es la compilación del libro azul y el libro azul y blanco, con un prólogo de Ranan Rein que nos acompaña también hoy en esta presentación. Quisiera preguntarle a una de las personas que ha estado en la cocina del armado de este libro, Kelly Olmos, que es consejera, es miembro del Consejo Superior de la Universidad de 3 de Febrero y del Consejo y consejera nacional del Partido Justicialista. Bueno, ¿cuál fue la razón, ¿no?, de la publicación de este libro en este momento? Mira, Carolina, primero gracias por invitarnos para impulsar el conocimiento de este libro. Este libro nació como parte de una tarea que realizamos de construcción de un diálogo entre la acción política y la academia para desentrañar algunos temas que en nuestro caso nos interesan respecto de la historia del peronismo. Habíamos hecho un concurso por los 70 años del Congreso de Filosofía de Mendoza. Ese concurso nos permitió entrar en contacto con un grupo de profesionales jóvenes de las ciencias sociales, entre ellos Martín Prestía, Rodrigo Masi, Jonás Chaya de Vélez, que son quienes estuvieron en la tarea específica de la construcción de este libro, desde la traducción del libro azul y su edición. Y bueno, ellos nos plantearon esta idea que es muy importante desde este punto de vista. El libro azul nunca había sido traducido y publicado en forma integral. Y sinceramente tampoco era nuestro interés exclusivamente el libro azul, sino darlo a conocer enteramente, pero contextualizado. Primero, con la respuesta que construyó el propio general Perón, que fue el libro azul y blanco, pero además con una tarea desde el punto de vista de reunir antecedentes, documentos, que contextualizaran cada una de las afirmaciones falsas que contenía lo que se denominó el libro azul y que fue una maniobra del embajador Braden, posteriormente designado en el Departamento de Estado de Estados Unidos, para tratar de identificar a Perón, en ese momento el coronel Perón, con el eje nazifascista. Y bueno, nos pareció muy interesante en este marco, como reciente lo comentaba, de poder hacer esta tarea integral, que se viera la operación a través del conocimiento directo de lo que fue el libro azul, que ellos, sabiendo que era poco sólido, digamos, jamás lo dieron a conocer completo, sino que tomaban fuera de contexto frases, etcétera, para su campaña en contra de Perón. El libro azul y blanco, que fue la respuesta de Perón construida bajo su conducción, pero con la pluma de Juan Cook, el padre de John William Cook, que era en ese momento el canciller de Farrell, un hombre de extracción radical, y sobre todo lo que son, digamos, la contextualización y adjuntado la documentación que es probatoria de cada una de esas falsedades. Por supuesto, la introducción de Ranan, que enriqueció la edición, porque todo el trabajo investigativo que él ha ido desarrollando, que ha publicado en varios de sus libros, entre ellos Los muchachos judíos peronistas, digamos, permiten tener un panorama más completo de esas operaciones que no han terminado, ¿no? Recientemente, si uno mira la historia, por ejemplo, de lo que pasó en Bolivia, se da cuenta que no estamos hablando de algo que quedó en el pasado, sino que periódicamente se reitera como parte de la lucha de intereses en los que
está involucrada la historia de la Argentina. Perfecto, bueno, gracias Kelly. Bueno, Karina Cerveto que es la coordinadora académica de este ciclo y es becaria del CONICET, está haciendo su tesis de doctorado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, tiene una serie de preguntas y de interrogantes para hacerle a Ranan sobre esta temática. Karina. Bueno, muchas gracias Carolina, sí, muchas gracias. Bueno, tomando estas ideas que Kelly justamente recién aportó acerca del aporte que hace Ranan y tomando en cuenta toda su extensa producción bibliográfica sobre el peronismo, me gustaría hacerle algunas preguntas, ¿sí?, para que nos contextualice acerca del surgimiento de estos dos libros. Sí, en principio me gustaría saber cuáles fueron las condiciones históricas en las que aparecen estos dos textos. Por otro lado, ¿cuáles fueron las implicancias que tuvieron estos libros en una instancia electoral como la que se estaba viviendo en ese momento? ¿Y qué nivel de circulación, difusión e impacto alcanzaron? Y finalmente, digamos, ¿cómo impactó este acontecimiento en las relaciones diplomáticas, tanto de Estados Unidos con la Argentina? Y si esto restableció o generó un conflicto a largo plazo, o se pudo restablecer esta relación rápidamente. Muchas gracias. Bueno, gracias Karina por formular estas preguntas. Voy a intentar contestarlas paso a paso. Primero hay que recordar que en 1945 fue un año decisivo en lo nacional y en lo internacional. Todos conocemos el clásico de Félix Luna, ¿no? El 45, crónica de un año decisivo. Acaban de perder la guerra en los países del eje, la Alemania nazi, la Italia fascista, y el mundo estaba intentando reordenarse, repensarse en muchos sentidos, las conferencias de Yalta, la conferencia interamericana de Chapultepec en México, la conferencia de San Francisco, que dio lugar a la nueva organización de Naciones Unidas. En este contexto hay que ver el intento de adoptar una nueva perspectiva relativa a las relaciones internacionales. Estamos pasando de un mundo europocéntrico a un mundo bipolar, y los políticos, diplomáticos, periodistas de la época tienen que empezar a adoptar una nueva mirada. Ya no estamos hablando del binario fascismo-antifascismo, sino de este pensamiento dicotómico de democracia versus comunismo. Y en este contexto, algunos dirigentes políticos, algunos diplomáticos se adaptan más rápido a las nuevas circunstancias internacionales, otros tardan un poco más. En el caso nuestro, Biden sigue pensando en términos de la Segunda Guerra Mundial, mientras que su sucesor como embajador estadounidense en Argentina, George Messerschmitt, va a adoptar la nueva perspectiva de democracia versus comunismo. En la Argentina estamos hablando también de momentos críticos, digamos, sobre todo si nos referimos al periodo entre el 17 de octubre de 1945 y el 24 de febrero y las elecciones presidenciales. En este contexto hay que analizar también la muy breve estadía de Spur Braden como embajador norteamericano en Buenos Aires. En total estuvo algo como 4 meses, nada más, pero logró causar un daño enorme a las relaciones bilaterales Argentina-Estados Unidos, entre otras cosas porque de hecho se transformó en el líder de la oposición al gobierno militar de aquel entonces. Después de esta estadía, digamos, entre mayo y septiembre de 1945 en Buenos Aires, Braden está llamado a volver a Washington y ahí empieza a tener un cargo aún más importante
como secretario adjunto para asuntos latinoamericanos, y desde Washington sigue con su campaña anti-Argentina, intentando pintar una imagen nazi-fascista, no solamente al gobierno militar de 1943 a 1945, sino a la Argentina y a la sociedad argentina en general. Y en el marco de estos esfuerzos para diseñar esta imagen negativa de la Argentina, y con el intento de hacer fracasar la candidatura de Perón a la presidencia, publica el 12 de febrero de 1946, es decir, menos de 2 semanas antes de las elecciones nacionales, el llamado Libro Azul, y el nombre tiene que ver con el color de la tapa de esta publicación. Formalmente el título es una consulta entre las repúblicas americanas con respecto al caso argentino, pero no hubo ninguna consulta entre los Estados Unidos y las repúblicas latinoamericanas, sino una decisión unilateral, digamos, por parte del Departamento de Estado de publicar este texto. Y el texto se publica en inglés, y los 2 diarios tradicionales importantes, La Prensa y La Nación, empiezan a traducir rápidamente y publicar trozos de este texto, que en total incluía 131 páginas, en sus ediciones en la Argentina. Tenía en aquel momento un impacto dramático. Aunque la mayor parte de los documentos, de hecho, se referían al periodo de Castillo como presidente y no al periodo del gobierno militar surgido del golpe de junio del 43, igual estaba bien claro a todos este intento de crear esta imagen del candidato presidencial, nunca mencionado en su nombre, del candidato presidencial del laborismo, el coronel Perón, como nazi fascista. Perón de inmediato entiende el potencial que tiene esta acusación para movilizar un apoyo mayor a su candidatura. Y ahora me gustaría referirme no al Libro Azul y Blanco, sino al discurso de Perón en el cierre de la campaña presidencial, un discurso dado unas pocas horas después de la publicación del Libro Azul. Y este discurso para mí es de suma importancia para entender también el manejo de la política exterior argentina a partir de, digamos, de junio de 1946, con el inicio de la presidencia de Perón. Por un lado, en este discurso, Perón menciona a Braden no menos de 26 veces. Y cada vez acusándolo en este intento de intervenir en los asuntos internos de la política argentina, presentando a sí mismo, Perón presentando a sí mismo como el que guarda la dignidad nacional, la soberanía nacional frente al imperialismo norteamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, al mismo tiempo, Perón sí manifiesta su admiración hacia el pueblo norteamericano, y además Perón hace la comparación entre su visión política y la New Deal del presidente Roosevelt norteamericano. ¿Y por qué lo enfatizo una y otra vez? Porque, a diferencia de muchos de sus adeptos, Perón no va a adoptar una posición hostil hacia los Estados Unidos. Sí lo va a acusar a Braden de intentar influir el resultado de las elecciones, lo va a acusar de mentiroso, va a rechazar todos los argumentos incluidos
en el libro azul, pero al mismo tiempo Perón entiende perfectamente las nuevas circunstancias internacionales. Es uno de los primeros dirigentes en la Argentina en entender el cambio en la escena internacional. Ya no hablamos de un mundo dominado por Europa, y para sus ideas, para su proyecto de desarrollo económico, para el proyecto de modernización argentina, él entiende muy bien que necesita el apoyo, o por lo menos cierto apoyo por parte de los Estados Unidos. Y por eso, el conflicto con Biden no es un conflicto que Perón lo buscó, no, pero una vez que se estalló, si quieren, entonces supo aprovecharlo muy bien para sus fines políticos. Una vez que empieza la guerra de Corea en el año 50, Perón va a aclarar a los norteamericanos: nosotros formamos parte del bando occidental. No estamos jugando con la idea de una alianza con la Unión Soviética o con China o algo similar. Nada de eso. Cuando él necesita un préstamo de los Estados Unidos, del Exim Bank, Export-Import Bank, lo va a negociar con los norteamericanos, lo va a llamar crédito y no préstamo, pero de hecho es un préstamo, y él intenta entrar en el Fondo Monetario Internacional. Son los norteamericanos que no lo quieren. Entonces es un tema muy importante que hay que tener en cuenta. Volviendo un poco al tema de la imagen nazi-fascista de la Argentina y del naciente peronismo. Es increíble el impacto que ha tenido el libro azul y el esfuerzo de describir al peronismo como nazi-fascista. Hasta hoy en día, esta imagen sigue vigente en ciertos círculos políticos, académicos y de los medios dentro y fuera de la Argentina. Y siempre vuelven a repetir las mismas consignas, las mismas ideas. Entre otras cosas, esta imagen está basada en la mal interpretada neutralidad argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Para los norteamericanos, en su memoria colectiva, se trata de una neutralidad por eje. Es decir, Argentina, de hecho, hizo todo lo posible para que gane la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Y es falso. No tiene nada que ver con la política exterior argentina de la primera mitad de los años 40. Si tengo 2 o 3 minutos más, quiero explicar esta posición mía. Primero, en los años, a partir de septiembre de 1939 y hasta fines de 1941, también los Estados Unidos mantienen su política de neutralidad. Es recién después del ataque japonés sobre Pearl Harbor que los Estados Unidos deciden entrar en la Segunda Guerra Mundial. Y una vez que entran en la guerra, quieren que todas las repúblicas latinoamericanas adopten la misma posición. Y no todas están tan entusiasmadas con este cambio que piden, que demandan los norteamericanos. Al principio, al lado de Argentina está también Chile, pero Chile en el 43 abandona esta política de neutralidad y se alinea con los Estados Unidos. Se queda nada más la Argentina, de hecho, hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, hasta marzo del 45. Pero aquí hay que entender que los aliados también tenían sus intereses distintos entre ellos. Una cosa es Gran Bretaña atacada directamente por la Alemania nazi y los intereses ingleses, y otra cosa son los Estados Unidos. Para los ingleses, para los británicos, la neutralidad argentina tenía
una importancia vital. Hacían todo lo posible para asegurar que la Argentina mantenga esta política de neutralidad, porque eso fue la única manera para asegurar los envíos de víveres desde los puertos argentinos a los puertos británicos. Y el suministro de granos y carne a la población sitiada de Londres, bombardeada por el Luftwaffe alemán, eso era de importancia existencial, ¿no? Entonces yo quiero sostener que la Argentina de hecho aportó y mucho para la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial, pero los norteamericanos tenían otros intereses y otras consideraciones en la elaboración de su política exterior, y por eso crearon esta imagen, nunca perdonaron la Argentina este pecado del desafío a su política internacional. El libro Azul y Blanco, y por favor háganme un señal si llegamos al fin, porque yo puedo seguir hablando. Con la publicación del libro azul, se reunió con urgencia el gabinete argentino, y una de las cosas que se debatieron allí fue la posibilidad de romper las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Es el canciller Cook que parece que apoya esta posible medida, mientras que los ministros que son militares están en contra. Perón, por su parte, nunca apoyaba una medida de este tipo. De todos modos, Cook es también el autor, de hecho, el autor del libro Azul y Blanco, que tiene más o menos la misma extensión. El libro azul tenía 131 páginas, el libro Azul y Blanco 130 páginas, y ahí intentan refutar las acusaciones del Departamento de Estado de Braden. También publican una lista de gente que solía venir a la embajada estadounidense en Buenos Aires, políticos, periodistas, hombres de negocios, etcétera, etcétera. Acusan a los norteamericanos en comprar, entre comillas, algunos medios de comunicación argentinos para promover sus fines. Imprimen algo como 80,000 ejemplares del libro Azul y Blanco y lo distribuyen en distintos lugares, pero lo más importante es la consigna, el eslogan que sale de este duelo entre Perón y Braden, este eslogan, Braden o Perón, que contribuyó a la victoria electoral peronista. A fines del 45 no estaba bien claro si el peronismo iba a ganar o no. La publicación del libro azul, de hecho, le ayudó a Perón a ganar las elecciones. Bueno, clarísimo tu explicación. Karina, ¿vos querés agregar algo más, preguntarle algo más a Rana? No, me parece muy completo, muchas gracias. La verdad que no, muchas gracias, y la verdad que muy interesante toda la explicación que nos dio. Bueno, muchas gracias. Kelly, te hago una pregunta. ¿Dónde se puede conseguir el libro prologado por Ranan? Sí, lo vamos a poner ahora en una placa, aparece acá en nuestra presentación. Decinos, ¿dónde se puede conseguir el libro? El libro está en la plataforma de Mercado Libre, ya esta semana seguramente va a estar también en las plataformas de los ebooks, de todos los ebooks, y se puede solicitar en forma directa mediante el mail edicionesifap@gmail.com. Son las distintas alternativas. Tenemos también un kiosco en Primera Junta, el 9,
donde pueden ir y acceder directamente. Bueno, esas son las alternativas para adquirirlo. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias Ranan por esta presentación, por aclararnos un poco el contexto de surgimiento del Libro Azul y del Libro Azul y Blanco. Gracias Kelly por haber confiado también en este espacio para poder difundir este libro que tiene la oportunidad de salir en este momento. Y Karina, bueno, como siempre, tu intervención y tus preguntas siempre muy ajustadas a los temas que estamos tratando. Bueno, nos vemos en el próximo encuentro de este ciclo que se denomina Conversando con los que escriben sobre peronismo, y sabemos que tenemos pendiente un libro futuro, próximo, inmediato, ¿no? Decinos el título, por favor. Perón, la inclusión política de árabes, judíos y japoneses, un libro que va a salir para el 17 de octubre por el Grupo Editorial Sur. Perfecto, bueno, ahí te estaremos llamando de nuevo para una nueva presentación. Bueno, muchísimas gracias a todos por compartir este momento.